Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana. Una vez más estamos continuando con nuestro estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos comenzando el capítulo 3 y qué hermoso es poder ir a través de la vida de Jesús y es como que nos transportamos en ese tiempo y nos transportamos en una manera en la cual nosotros también nos podemos identificar y encontrarnos juntamente, caminando juntamente con los discípulos, conociendo al Señor a través de los escritos del Evangelio de San Marcos. Y qué hermoso es poder eh, conocer más del Señor y de esa manera nosotros también crecer más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, crecer en la gracia del Señor, como dice la palabra de Dios, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me permiten, voy a orar y así podemos comenzar. Pero si tienen sus Biblias, vamos a comenzar en el capítulo 3 de San Marcos. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos tantas gracias que tenemos el privilegio de poder venir delante de tu presencia por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Es por tus méritos y no por nuestros méritos, Señor. Enséñanos en este día, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento y podamos crecer así en el conocimiento de la verdad, de poder crecer en tu gracia. Y, Señor, de esa manera, al crecer en tu gracia, Señor, a través del poder del Evangelio, de poder, Señor, también asemejarnos más, cada día más a la imagen de Cristo. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, así que lo que voy a hacer es ahora poner en la pantalla, compartir acá las notas. Y ahí estoy, acá está, si lo ven. Muy bien. Entonces, ahí nos encontramos, en Marcos capítulo 3. Como siempre hago, trato de dar un pequeño resumen de lo que ya hemos estado viendo, de lo que vimos la semana pasada, que fue el final del capítulo 2, los versículos 23 al 28. Y precisamente en esta sección continúa el tema del pasaje anterior que vimos la semana pasada, Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, donde ambas secciones se enfocan en el conflicto entre Jesús y los fariseos. ¿Y cuál fue ese conflicto que había entre Jesús y los fariseos? ¿Se acuerdan? El conflicto que había era en relación a ¿qué? En relación a algo muy importante para lo que era la religión judía, la religión fariseica, o la tradición de ellos, y específicamente dónde se concentraba la tradición religiosa de los fariseos. Se concentraba en un día muy particular, en el día de reposo, en el sábado. Y como sabemos, como ya lo vimos la semana pasada, el primer conflicto que vimos, que Jesús es confrontado por los religiosos, por los fariseos, es que estaban acusando ¿a quién? A los discípulos de Jesús de hacer ¿qué? De quebrantar el día de reposo. Pero realmente no estaban quebrantando el día de reposo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, de acuerdo a Éxodo 31, Jesús establece la palabra de Dios, la ley de Moisés? Dios establece el día de reposo como un día en el cual el hombre tenía que descansar, un día en el cual tenía que reposar, un día en el cual era dedicado al Señor, era un día sagrado, era un día que tenía que considerarlo santo, en el sentido que tenía que apartar ese día, de los 7 días de la semana, apartar ese día de reposo para descansar físicamente, pero también en un día en el cual era para dedicarlo en adoración al Señor, un día en el cual uno estaba buscando al Señor y dedicarlo para el Señor. Pero el punto, ese era todo. Era un día de descanso, un día de dedicación, de adoración al Señor para el hombre, correcto. Entonces vimos que ¿qué es lo que pasaba? Los religiosos, como lo habíamos dicho la semana pasada, los fariseos habían agregado la tradición fariseica, la tradición rabínica, a través de los siglos, a través de los años y años, empezaron a agregar, a establecer o a definir lo que significaba no trabajar, porque directamente Éxodo 31 habla de que no se tenía que trabajar, ¿okay? Y punto, eso era todo.
no se tenía que trabajar. Pero lo que empezaron a hacer los rabinos y los fariseos siglos después y a acumular en su tradición era de hacerlo tan específico, ¿no es cierto? El hecho de trabajar, de que si habíamos hablado de que, por ejemplo, el hecho de que si una persona caía enferma o si tenía un accidente, por ejemplo, y estaba sangrando a causa de ese accidente, de acuerdo a la tradición de los fariseos, se le permitía parar el flujo de sangre para, diríamos que si era un asunto de vida o muerte, pero no se le permitía sanar la herida o mejorar la herida. Fíjense los detalles, porque eso significaba trabajo. Entonces tenían que dejar a la persona, tal vez de parar la sangre, pero no de sanar la herida con aceites, o sea, para mejorar, diríamos, la condición de la persona. O sea, esa era lo que era ilógico, ¿no? O sea, lo que no iba de acuerdo a la palabra de Dios, sino que eran cosas que se habían añadido, prohibiciones, reglamentos que se habían añadido por encima de la palabra de Dios. Y como eran agregados, eran ley de hombres y no eran, diríamos, la ley de Dios. Y eso Marcos claramente nos los dice cuando Jesús los acusa a ellos. ¿Se acuerdan que yo le había dicho en Marcos capítulo 7, más adelante, ya lo vamos a ver cuando ya lleguemos a Marcos capítulo 7, él dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Precisamente Jesús los acusa a ellos de que, o sea, de que ellos estaban aferrados a tradiciones, a legalismos humanos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que si ellos añadían todas estas cosas, de alguna manera, por cumplir y mantener esos reglamentos, eso ganaba algún favor o mérito a su favor o delante de Dios. ¿Por qué? Porque había sido, la religión de los fariseos se había movido de ser, diríamos, una religión de gracia, por la gracia de Dios, por la fe, como fue con Abraham, la fe en la promesa de Dios, de que Dios iba a enviar un Mesías, un Salvador, y a través del sacrificio de nuestro Salvador y a través de poner nuestra fe en los méritos de Cristo, era la manera que nosotros podíamos ser perdonados de nuestros pecados al venir a arrepentimiento y de poder ser salvos, de poder tener vida y vida eterna. Pero ellos cambiaron eso, ellos empezaron a añadir sus méritos y ellos de alguna manera pensaban de que, o sea, de que la salvación se podía ganar, ¿no es cierto?, a través de sus méritos. Y por eso que habían establecido este sistema religioso de obras. Y es precisamente a eso viene Jesús a atacar. Él atacó directamente el sistema religioso de su tiempo, de los fariseos, que realmente estaban alejando a la gente del reino de Dios. En vez de acercarlos al reino de Dios, lo estaba literalmente alejando. O sea que ellos estaban condenando a la gente al infierno porque realmente no estaban enseñando el verdadero evangelio del reino de Dios. Y por eso Jesucristo, cuando él vino, lo primero que él empezó a predicar y enseñar era acerca del mensaje del reino de Dios, de que nos arrepintamos y de que nos acerquemos, ¿no es cierto? Porque a él, porque el reino de Dios se había acercado a nosotros, siendo él el rey prometido, siendo él el rey divino. Y bueno, lo vemos, por supuesto, Marcos nos da un resumen de eso, ¿no es cierto? En el primer capítulo de Marcos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que todo el Evangelio de San Marcos, los 16 capítulos de San Marcos, es un enfoque, Marcos, en lo que él escribió, o sea, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es el enfoque es de comprobarnos, de certificarnos de que Jesucristo es verdaderamente, como él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El primer versículo es lo que él, a través del primer versículo, del primer capítulo y los 16 capítulos son para comprobarnos de que realmente él es quien nos dice la escritura de que Jesús es el rey venidero, el rey prometido. Y cómo él comienza diciéndonos que los
los profetas habían anunciado y habían certificado, ¿no es cierto?, la venida del Mesías, del Rey. Juan el Bautista, siendo el heraldo, siendo el que venía a anunciar, a preparar el camino del Rey, como ya lo habíamos visto eso en el primer capítulo cuando lo estudiamos. También vemos que el mismo Dios el Padre anuncia que este es su Hijo amado en el bautismo de Jesús, en lo que podríamos decir es la coronación del Rey, cuando Jesucristo es bautizado. Vemos la presencia ahí de la Trinidad, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él, y el Padre, una voz audible, una voz en la cual las multitudes que se encontraban a orillas del río Jordán, juntamente con Juan el Bautista y juntamente también con sus discípulos, todos oyeron la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Okay. Vemos claramente, o sea, de que eso no fue algo oculto ahí en un rincón, en un callejón ahí medio así en secreto, sino que eso fue algo que todos los escucharon. Y bueno, después vimos cómo Marcos nos continúa demostrando, nos continúa certificando de que Él es el Rey prometido, de que Él es Dios encarnado, de que Jesucristo es Dios, es divino. ¿Por qué? Porque nos muestra que Él tiene poder sobre ¿quién? Sobre Satanás. Lo vimos en la gran victoria que Él tuvo en los 40 días en el desierto cuando Él fue tentado. Él tiene poder sobre ¿quién más? Sobre los demonios. Él tiene poder también sobre el pecado y las consecuencias del pecado, que son las enfermedades, sanando a todos, ¿no es cierto? Y multitudes sobre multitudes, a cientos y tal vez miles de personas fueron sanadas durante el ministerio de Jesús. Y así lo vemos, ¿no es cierto? Que como Marcos nos prepara, nos está demostrando, y como yo les dije, el Evangelio de San Marcos es el evangelio más corto de los evangelios, de los 4 evangelios, pero es el evangelio que más nos relata más milagros de Jesús. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Y bueno, la semana pasada, como les dije, hablando del tema del día de reposo, el día de descanso, que Dios había establecido eso, o sea, habíamos quedado claro que en Éxodo capítulo 31, en Éxodo capítulo creo que 20, sí, en Éxodo 20 y también en Éxodo 31, vemos que Dios establece, en los 10 mandamientos, Dios establece el día de reposo, ¿no es cierto?, de guardarlo, de santificarlo, pero también vemos que en Éxodo 31 él explica que el hecho de guardarlo era de no trabajar. Y como sabemos que Dios se lo estableció en el Antiguo Testamento, aún desde el comienzo, en Génesis capítulo 2, vemos que Dios descansó de su labor. Y era todo con el objetivo, nuevamente, para darle descanso al hombre, no para cargar al hombre, no para que sea una carga. Y vemos que los fariseos lo dieron completamente vuelta, como diríamos, pata para arriba, o sea, todo esto, y lo hicieron una carga sobre el pueblo, ¿no es cierto? Porque fueron tan así de que nadie podía cumplir el día de reposo, con todas las especificaciones que había, de los pasos, no se podía caminar cierta cantidad de pasos, como yo le había dicho, 1999 pasos en un día de reposo, una cierta distancia que no se podía caminar, o sea, todas esas cosas tan detalladas, que Dios nunca había establecido eso, sino que era más bien en un tiempo de que tenían que reposar, no trabajar. Y bueno, como ya les dije, ese era el gran conflicto que hubo entre Jesús. Y ahora continuamos, ese conflicto continúa, porque también en otro día de reposo, ahora vemos en el capítulo 3, como fue en el capítulo 2 al final que lo vimos, el primer conflicto fue con los discípulos. Ahora el conflicto va a ser directamente con Jesús, los fariseos con Jesús, porque ahora le acusan a Jesús de quebrantar el día de reposo, porque sana a este hombre con una mano seca, una mano paralítica, o sea, de que no tenía función su mano, no podía trabajar. Algunos comentaristas dicen que tal vez este hombre era un mendigo, porque en ese tiempo
si la persona, normalmente las personas eran diestras, o sea, que usaban su mano derecha, y dicen que por tradición, tal vez este hombre de la mano seca, o sea, bueno, Lucas nos dice que era la mano derecha, así que, o sea, pero dice que tradicionalmente se dice que tal vez este hombre había quedado como un mendigo porque no podía trabajar, no podía sustentar, no podía hacer nada porque tenía esta mano seca o esta mano inválida, o sea, no podía moverla. Y bueno, entonces ahora el asunto está no con los discípulos, como fue en el capítulo 2, que lo vimos la semana pasada, ahora es directamente con Jesús, de que lo están acusando de quebrantar. Y lo irónico de todo esto, ¿y cómo termina el capítulo 2? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que Él es el Señor de qué? Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué nos dice eso? ¿Se acuerdan que yo se los dije la semana pasada? Si el día de reposo fue creado o establecido por Dios en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2, Éxodo capítulo 31, nos habla acerca del día de reposo, que es Dios quien lo establece, que es Dios el que se lo da a Moisés, quien lo escribe en las tablas de los 10 mandamientos, para que Jesús él diga que Él es el Señor. ¿Qué es lo que está Jesús diciendo? ¿Quién es Él? Él es Dios. O sea, se está atribuyendo deidad. Y eso también fue algo que fue un choque para los fariseos, de que Él, y si el Señor, y fíjate, lo irónico de todo esto, si Él es el Señor, que es el Señor del día de reposo, Él no tuvo ningún problema con lo que hicieron los discípulos de arrancar las espigas del sembrado, ¿no es cierto? Que se les permitía hacer eso y comerlo, porque los judíos lo acusaban, los fariseos acusaban de que estaban trabajando, o sea, de que estaban realmente levantando una cosecha, y realmente no estaban haciendo eso, pero era lo que ellos en su tradición habían creado en su religión de obras. Pero bueno, entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Pequeño resumen nuevamente, ya vamos a entrar ahora en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Durante siglos la nación de Israel había esperado con anhelo la llegada del Mesías, pero cuando el tan esperado Mesías llegó, Israel lo rechazó. Es increíble de ver cómo estos fariseos tendrían que haber visto a través de los milagros, a través de las señales que Marcos nos lo está mostrando, ¿no es cierto? Que ya nos está mostrando. Ellos tendrían que haberse dado cuenta de que el Mesías iba a ser un ser divino. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a Isaías, rápidamente, en Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, nos habla del nacimiento de este niño, ¿no es cierto? Cuando nos habla, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y fíjense, o sea, ¿qué niño, hablando del nacimiento de Jesús, hablando de la venida del Mesías, se le da este tipo de nombre? Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él aumentará de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bueno, esa es una profecía mesiánica de Isaías, en Isaías capítulo 9. Normalmente se lee mucho esto durante la Navidad, lo leemos, pero tenemos que entender que los fariseos tenían conocimiento, los escribas tenían conocimiento de estas profecías mesiánicas. Entonces, cuando leemos de que este niño iba a nacer, hablando del nacimiento virginal, la encarnación, de que su nombre se llamará Admirable Consejero, Dios Poderoso, o sea, estamos hablando de que él era una persona divina, o sea, el Mesías iba a ser un ser divino, o sea, con divinidad. Ellos tenían que haber visto eso a través de los milagros, a través de cuando él dice que él es el Señor del día de reposo, era como una confirmación de, por ejemplo, de las muchas profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de él, de que él era también Dios. Pero sin embargo, ellos lo rechazan. Como dice Juan 1:11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y uno se pregunta, ¿por qué el hecho de que lo odiaban a Jesús? ¿Por qué lo rechazaron? Ustedes
se han preguntado, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que si estaba delante de ellos, Jesús haciendo todos estos milagros, no tan solo uno, ni dos, ni tres, nos habla de que las multitudes venían de todas las regiones ahí de vecinos de Galilea, ¿no es cierto? Venían de Tiro y Sidón, del norte, y venían del sur, y venían de todas las regiones. Y las multitudes, claro, muchas de ellas están solo buscando los milagros, ¿no es cierto? Las señales y prodigios, más que el mensaje de Jesús, porque muchos se ofendían cuando después Jesús les demandaba de que tenía que haber obediencia en ellos, de que tenía que ellos humillarse, humildad y arrepentimiento, ¿no es cierto?, de sus pecados, de reconocer que son pecadores. Ahí se ofendían, ¿no es cierto? Porque los fariseos no se consideraban como los publicanos y pecadores, como ese grupo de personas, pero ellos se consideraban justos por su propia justicia. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos leído en la parábola, diríamos, en la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo dice, qué bueno que yo no soy como este, ¿no es cierto? Este publicano, miserable pecador. Y bueno, todo eso, y esa era la condición en la cual acá vemos que la razón por la cual lo odiaban no era porque él estaba sanando a las personas o porque echaba fuera demonios, porque eso era indudable, o sea, eso no se podía negar, ¿no es cierto? Era palpable, era algo que lo podían ver ahí delante de sus ojos. No era algo que fue hecho en oculto, sino porque él cuestionó la autoridad de ellos y desobedeció sus costumbres, esta ley de hombres, como Marcos 7 nos dice. Jesús no vino a afirmar o reafirmar la religión de méritos y de obras de los fariseos. Por eso él da esa analogía de que no se puede mezclar el vino nuevo en odres viejos, o poner vino nuevo en odres viejos, porque si no se revientan, no lo pueden contener, ¿no es cierto? O sea, que lo viejo que él menciona no es el Antiguo Testamento ni la ley de Moisés, como le dije la semana pasada, sino era la tradición de los fariseos, que él dice que no puede haber, no puede asimilarse, no pueden estar juntos. O sea que en otras palabras, hoy en día, cuando hablamos de que la salvación es que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente, no es por mérito, no es por obras, no se puede mezclar los dos. Y en muchas iglesias y muchas, diríamos, ahí enseñan que, o sea, que hablan de una salvación de mérito, de que si uno hace ciertas cosas, o si uno se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, o creen que ciertas cosas que se tienen que hacer, entonces eso como que añade a la gracia o añade a los méritos de Cristo. No hay nada que pueda añadir a los méritos de Cristo. O sea, hablando de nuestros propios méritos. Todas nuestras justicias son como trapos de ¿qué? De inmundicia. O sea, que no hay nada que se puede añadir, que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Así que bueno, así que él afirma ser el Señor del día de... Bueno, ahora vamos a continuar. Así que vamos ahora directamente a los versículos 1 y 2. Ahí lo tengo en la pantalla, lo pueden seguir en sus Biblias también. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Se dan cuenta? Que estaban acechando, es como que estaban esperando de que él lo sanara. O sea, que no negaban de que Jesús podía sanarlo. O sea que, porque ya habían visto a cuántos él había sanado. O sea, fíjense que no les importaba para nada la sanidad de un hombre que tal vez por muchos años estaba con una mano paralítica y no podía ni trabajar y tal vez era un mendigo. No les importaba para nada el bienestar de otros seres humanos. Por eso que eran hipócritas, no tenían misericordia, no tenían compasión. Y eso es lo que realmente hace una religión legalista, lo que hace un sistema legalista. No hay compasión, hay una rigidez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que te decimos que tienes que hacer, porque es de acuerdo a lo que ellos pensaban
porque era la manera de ganarse el favor de Dios. Pero más allá, era un orgullo. El orgullo, diríamos, es el enemigo acá, porque en todo sistema religioso de méritos humanos se levanta el orgullo humano, se levanta el orgullo del hombre. Y bueno, ¿por qué? Porque es lo que yo puedo hacer por mí mismo. No me importa acerca de Dios. Dios es tan solo un medio, ¿no es cierto? Una cosa más que yo añado dentro de mí. Es un ídolo, diríamos. Dios se convierte en un ídolo en el cual yo lo puedo manipular como a mí se me antoja, porque es un Dios creado, no un Dios, no es el Dios verdadero, no es el evangelio verdadero, es un falso evangelio, lo cual ellos estaban predicando. Bueno, otro dice otra vez, acá lo que se cree también es que tal vez fue inmediato, el pasaje del capítulo 2, al final del capítulo 2, cuando estaban caminando en los sembrados, y los fariseos lo estaban como siguiendo ahí, y lo acusaron a los discípulos de no guardar el día de reposo. Se cree que esto fue tal vez el día, la semana siguiente, o sea que está muy cerca el tiempo en el cual ocurrió el pasaje de capítulo 2, cuando ellos son confrontados en el sembrado, y ahora son confrontados, ahora Jesús es confrontado por los fariseos en una sinagoga. Se cree que fueron seguidos los 2 días sábados, o sea que estamos hablando de que tal vez lo que pasó en el capítulo 2, versículo 23-28, ocurrió una semana antes, el sábado anterior. Y ahora nos encontramos en el sábado siguiente. Ahora Jesús llega a una ciudad de Galilea, no se sabe cuál es, pero entra en una sinagoga, como él acostumbraba a enseñar en una sinagoga. Y ahí se encontraban las multitudes de la gente, y ahí había alguien con una mano seca. Los críticos de Jesús esperaban que él sanara a este hombre con la mano seca. Interesante, ¿no es cierto? Ellos sabían lo que Jesús podía hacer, y aún así, el conocimiento del hecho de ver que él hacía todos estos milagros que apuntaban, ¿no es cierto?, a las profecías del Mesías, ese conocimiento no los acercó más a Jesús, sino que los alejaba aún más y más y más. Los acechaban, interesante, ¿no es cierto?, esa palabra de acechar. O sea, es interesante que la expectativa que ellos tenían, ellos por la expectativa que ellos tenían de que Jesús podía sanar a este hombre, ellos estaban admitiendo que Jesús tenía el poder de Dios para obrar milagros. Interesante, ¿no es cierto? Ellos estaban admitiendo, porque si ellos estaban, ok, a ver, vamos a ver qué milagro va a hacer Jesús ahora. Están admitiendo, pero no les importaba para nada lo que esos milagros significaban. Y el hecho de también que estaban sanando a personas que estaban, o sea, padeciendo enfermedades, dolores, o sea, no les importaba absolutamente nada a la gente, al pueblo de Israel, siendo que ellos, siendo los religiosos, deberían haber sido los que tendrían que haber tenido compasión y misericordia, ¿no es cierto? Porque eso que la palabra de Dios enseñaba. Pero ellos estaban lejos, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Ellos decían que ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tenían mucha religión, no conocimiento en sí del significado del evangelio, del reino de Dios. Bueno, ellos sabían acerca de Jesús. Interesante que sabían acerca de Jesús, pero ellos no le conocían. No le conocían. No es porque no podían conocerlo, es que no querían. Y ese es el problema. Hoy en día no es que la gente no puede, sino es que rechazan porque no quieren, porque no reconocen que son pecadores. Y eso es lo que vino Jesús a hacer, de que nosotros reconozcamos que nuestra condición como pecadores que somos, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y necesitamos a un Salvador. Y necesitamos a alguien que tome nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que cada uno de nosotros nos merecíamos. Y Jesucristo vino a decir, yo vine a pagar por tus pecados. Ahí está la gran sustitución de que Jesús tomó nuestros pecados para que entonces esté el gran intercambio de que nosotros entonces podamos obtener sus méritos, su justicia, que no es nuestra justicia. La vida perfecta que Jesús vivió ahora está puesta a nuestro favor.
Y bueno, seguimos. Dice, Jesús, al igual que en otras ocasiones, intencionalmente sanó a este hombre en el día de reposo. Y acá para confrontar, y ahí tengo una serie de versículos, ¿no es cierto?, y pasajes de la Biblia, donde nos habla que en Lucas 4, 31, 35, en Lucas 13 también nos habla, en Lucas 14, en Juan 5, Juan 9 también nos habla acerca de que cómo Jesús siempre estuvo sanando, en muchas ocasiones sanó en el día de reposo, específicamente para que entonces confrontara a los fariseos y su falsa doctrina, su falsa religión, porque eso es lo que era. La religión de los fariseos era una falsa religión, una religión pagana, una religión, aunque ellos decían que eran hijos de Abraham, y aunque ellos decían que tenían los 10 mandamientos y tenían todo, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento para ellos abrazar y decir, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, pero se habían alejado de Dios y habían optado de seguir un sistema religioso de méritos y de obras. Y Jesús vino a confrontar eso. Y eso fue el gran choque acá que vemos en esa confrontación. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos que Jesús hizo esto para enfrentar a los fariseos, como yo ya les viene diciendo. Seguimos en el versículo 3 al 5. Entonces, está en la sinagoga, está este hombre con la mano seca. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Qué sorpresa habrá sido para este hombre, ¿no es cierto? Porque ni siquiera él se esperaba eso. Pero me imagino que dentro de sí estaría deseando, ¿no es cierto?, de que Jesús lo sanase. Pero ahí lo llama. Y le dijo, pero fíjense, cuando él lo llama a este hombre de la mano seca, ahí está la gran expectativa, ahí están todos los fariseos, lo va a sanar, lo va a sanar, lo va a sanar, fíjense, miren, acá estamos listos para maravillarnos de la obra de Dios. No, ellos no estaban pensando eso, ellos están diciendo, estamos esperando que lo sane, esperamos que él pueda mover esa mano para que entonces acusarlo a Jesús de que él está quebrantando el día de reposo. Eso es lo que ellos estaban pensando. Y bueno, cuando él lo llama, nos dice acá, Marcos, que dice, él se detiene por un momento y mira a los fariseos, que él conociendo el pensamiento de ellos, sabiendo lo que ellos ya estaban pensando, otra indicación de que Jesucristo es Dios, de que Él es un Dios omnisciente, Él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Le hace una pregunta, lo cual ellos sabían cuál era la respuesta de esa pregunta. Y por supuesto, los mandamientos de Dios, el Antiguo Testamento enseñaba de que era lícito, o sea, de que aún en el día de reposo era el hecho de salvar a alguien. ¿Por qué? Porque los fariseos eran tan hipócritas que ellos salvaban, sí, por eso él trae el ejemplo de una oveja. Si tu oveja cae, ¿no es cierto?, y necesita ser sacada, digamos, del agua y salvar a tu animal, que es tu propiedad. Dice, ¿cuánto más vale, ¿no es cierto?, la vida de un hombre? Acá Jesucristo lleva el argumento de lo menor a lo mayor. Es el argumento de menor a mayor. Hablando de que si un animal que tiene menor valor que un ser humano, ustedes fariseos, religiosos, están dispuestos a salvar ese animal, ¿cuánto más a un hombre que está enfermo, o sea, de ser sanado? Pero no, ellos decían, no se puede sanar. Pero sí se puede salvar a mi animal, a mi propiedad, si se cae o necesita ser. Entonces, vemos eso, hablando del día de reposo, de que si una persona, volviendo al tema de las restricciones que ellos creaban, de que la tradición de los judíos decía que si una persona se cortaba un dedo, podrías detener el sangrado del dedo, pero no se podía poner aceite en la cortada, o sea que no se podía mejorar la cortadura, porque eso significaba trabajo. ¿Se dan cuenta cómo ellos elaboraron este sistema, o sea, de poner carga sobre el pueblo? Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, él les hace esa pregunta.
Y ellos, fíjense, tan hipócritas, pero ellos callaban, porque ellos sabían de que si le contestaban a Jesús de que era lícito, número uno, exponía su falsa religión. Entonces, ¿por qué están restringiendo todo esto? ¿Por qué crearon toda esta tradición de decir todo esto de que si uno se corta el dedo, se puede detener la sangre, pero no se puede sanar, no se puede poner aceite para sanar esa herida? Todo eso. Entonces, por eso que ellos eran tan hipócritas de que no quisieron contestarle, no porque no sabían la respuesta, sabían cuál era la respuesta, pero iban contra de su religión. Entonces, mirándolo, dice Jesús, alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, ahí tenemos la causa, dureza de corazón. Dureza de corazón significa es incredulidad. ¿Ok? No es porque no querían, no es que no podían creer, es que no querían creer. No es que no podían creer, es que no querían creer. Dureza de corazón. Dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada, sana. Acá vemos que Jesús sabía que los fariseos estaban conspirando en secreto, como yo les dije. Él conocía los pensamientos de ellos, porque no lo habían dicho así, a una manera audible. O sea, cuando ellos estaban esperando de que Jesús los sanara, ¿no es cierto?, para poder acusarle. Eso es lo que ellos estaban maquinando secretamente y pensando. Pero vemos que él sabía, y por eso que él hace esa pregunta. Los mira, o sea, los llama al de la mano secreta y le dice, ok, ¿es lícito hacer lo que es bueno, ¿no es cierto?, en el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? Y por supuesto, la respuesta es hacer bien. ¿Salvar la vida o quitarla? No, salvar la vida. Eso es lo que se tiene que hacer. Y bueno, es por eso. Los fariseos estaban más dispuestos a suspender sus tradiciones religiosas para ayudar a un animal que auxiliar una persona. Y es lo que yo les decía, que ellos estaban dispuestos a salvar un animal, su propiedad, en vez de auxiliar a una persona. Y por supuesto, Jesús trae ese ejemplo. Creo que están, no sé si está en Mateo, en el mismo pasaje. A ver, creo que Lucas da un poquito más de detalles. A ver, dice... Bueno, después lo voy a encontrar. Acá está, dice... Bueno, está en Lucas 6, el mismo pasaje de la sanidad del hombre con la mano seca. Después lo vamos a ver eso. Pero la pregunta acá de Jesús, que él acusa a los fariseos de tres cosas. Acá está. Número uno, desenmascara la naturaleza ilícita de las restricciones y tradiciones extrabíblicas de los fariseos. O sea, expone la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y como sabemos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, siempre va a exponer lo que es la falsa doctrina o falsa enseñanza. Por eso es tan importante de que tengamos conocimiento de la verdad y con una correcta interpretación de la verdad para entonces poder exponer cuando hay falsa enseñanza, falsa doctrina. Lo segundo, la pregunta que Jesús hizo de si era lícito hacer bien o hacer mal, de salvar o quitar la vida, expuso al descubierto la endurecida actitud, los corazones duros que tenían los fariseos hacia el sufrimiento y hacia el dolor de las personas. Les importaba tres pepinos, ¿no es cierto?, lo que ellos, lo que la gente sufría. Y la pregunta se enfoca en la maquinación de los fariseos contra Jesús. O sea, acá vemos que expone también el propósito, o sea, el por qué ellos estaban acusando a Jesús. Y era para maquinar en contra de Jesús, para encontrar algo para poder acusarle y después destruirlo. ¿Por qué digo eso? Porque lo dice ya más adelante. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Y salidos los fariseos, o sea, me imagino que estaban rabiosos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ya vemos que en el segundo año del ministerio de Jesús ya estaban maquinando para destruirlo. Ese es el versículo 6 del capítulo 3. ¿Quiénes eran estos herodianos? Rápido, herodianos eran partidarios de la casa de Herodes, Antipas. Seguramente eran judíos, diríamos, con inclinación política, con influencia ante el rey,
O sea que no eran religiosos esta gente, no eran religiosos, pero acá vemos, y los fariseos no se acercaban a los herodianos. ¿Por qué? Porque eran partidarios seguían al rey que los romanos habían puesto sobre Israel, como ser el rey Herodes Antipas. Era un rey marioneta, yo le llamo. Era un rey puppet, como se dice en inglés, que había sido colocado por los romanos. Entonces, los fariseos, los religiosos, ¿no es cierto?, estaban en contra, ¿no es cierto?, de estos herodianos. Pero fíjense cómo encontraron una cosa en común, ¿no es cierto?, de que aunque ellos no se acercaban a los herodianos, pero en este caso maquinaron juntos con aquellos con los cuales antes ellos no se asociaban. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Okay. Los fariseos deberían de haber reaccionado en fe. O sea, teníamos que pensar de que, wow, o sea, de maravillarnos de ver la obra de Dios, los milagros de Dios que apuntaban al Mesías, al Salvador, al Rey venidero, al Rey prometido, que iba a hacer todas esas cosas, pero después de ser testigos de una curación, o sea, ellos deberían haber reaccionado por fe al ser testigos de esta curación, de este milagro, ¿no es cierto?, de sanidad. Al contrario, se llenaron de rabia, de odio, de furia. Como nos dice Lucas 6:11, en el mismo pasaje, pero en el Evangelio de San Lucas, dice, y ellos se llenaron ¿de qué? De furor. Y hablaban entre sí que qué podrían hacer contra Jesús. Okay, vemos eso claramente. La misericordia de Jesús mostró hacia ese hombre en la sinagoga, aparece en marcado contraste. O sea, vemos el contraste de la misericordia, del mensaje del evangelio del reino de Dios, en contraste con la enseñanza de estos hipócritas fariseos religiosos, donde vemos la misericordia de Dios en contraste con el odio exhibido por estos religiosos, por estos fariseos, hacia las personas, hacia el pueblo de Israel y hacia su propio Mesías, hacia el propio Rey de Israel que venía, hacia el propio Salvador. Muy bien. Terminamos la primera sección. Hoy estoy yendo rápido. Okay. Ahora sí vamos a terminar ya en esta... pienso terminar los versículos 7 al 19, para ya entonces la semana que viene terminar con el capítulo 3. Quiero terminar el capítulo 3 la semana que viene. Pero vayamos ahora al Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19, porque ahora hay como un paréntesis o de esta escena que vemos del día de reposo. Ahora Marcos nos narra, nos empieza a dar como un resumen del ministerio de Jesús. Así que vamos a ir a los versículos 7 al 19 de Marcos. Acá entramos en un resumen del ministerio de Jesús. Versículo 7 dice, la multitud siguen a Jesús. Acá vemos la atracción popular de su popularidad, diríamos, de Jesús en la multitud. Fíjense lo que dice del 7 al 9, vamos a leer. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Okay, acá vemos en una ocasión, acá nos empieza a narrar de que Jesús se retira al mar con sus discípulos y estratégicamente lo hace para que entonces la multitud no lo acorralara, ¿no es cierto? Por eso que él sale ya no está más en una casa o sale fuera de una sinagoga porque se agolpaba tanta la gente para seguirlo. Dice, siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiese. O sea que Jesús, al caminar a la orilla, siempre había tal vez una barca lo que estaba siguiendo a la orilla del mar de Galilea. Entonces, al momento que venía la gente agolpándose a la playa, diríamos, a la orilla del mar, Jesús se subía en la barca, se retiraba mar adentro un poquito para entonces poder dirigirse a la multitud y hablarle a la multitud. ¿Okay?
Pero fíjense en el mapa acá. Acá vemos en el mapa un poco lo que está hablando, lo que es Iturea, lo que es Idumea, perdón, todas estas regiones que acabamos de leer. Vemos que esta sección, esta área de lo que es Idumea está en el sur, acá abajo en el mapa, abajo de Judea. Y vemos que la gente vinieron desde el sur, desde abajo, subieron a Galilea, porque ahí es donde nos encontramos en este segundo año del ministerio de Jesús, nos encontramos en Galilea, en la parte norte, ahí como está en el mapa, pero vemos de todas las regiones que venían de Idumea, del sur, venían también de Tiro y Sidón, que si lo ven en el mapa, están en la parte de lo que dice Fenicia ahí arriba, eso es Tiro y Sidón, y esto era en todas regiones paganas, eran de gentiles, perdón. Por eso que se habla de Galilea, que era tierra de los gentiles. Toda esa región, a medida que nos alejamos de Judea, la sección verde que ustedes ven en el mapa, a medida que nos alejamos de Judea, o sea, que es la región, digamos, cercana o sea, al templo, el centro de la religión judía, donde se encontraban siempre los fariseos. Los fariseos no se querían concentrar en esas regiones gentiles, porque ellos eran separados, ellos se mantenían separados de estar junto con o asociarse con los gentiles, o aún otros judíos que no eran religiosos como ellos. Entonces vemos claramente, esta es la región de Iturea, se encuentra del otro lado del río Jordán. El río Jordán es esa liñita ahí que cruza en el centro, y vemos en el mar de Galilea, ¿no es cierto? Ahí vemos abajo el río Jordán, toda esa área, ¿no es cierto? Ahí la gente, las multitudes venían a buscar a Jesús, oyendo grandes cosas que él hacía, oyendo grandes cosas. O sea, es maravilloso para las personas que sean atraídas a Jesús, ¿no es cierto? Es algo hermoso de ver que las multitudes se acerquen a Jesús, pero que se acerquen a Jesús por el motivo y la razón correcta, no por el motivo incorrecto. Mucha gente profesa ser cristiano o dicen que son seguidores de Cristo, pero realmente la motivación es otra, es lo que ellos pueden conseguir de Jesús para sus propios beneficios, sea milagros como en el caso de acá de las multitudes. Realmente no estaban tan interesados por el mensaje de Jesús, sino que estaban más interesados por los milagros, por la multiplicación de los panes y los peces y todo eso que ya yo le había comentado. Es lo que él podía hacer más de lo que buscarlo por quién es él, nuestro Salvador, el único que puede darnos vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Hoy se habla de un Jesús que te da prosperidad, y habla de la gran prosperidad, de que ningún cristiano, como he escuchado muchos de estos falsos maestros, ningún cristiano tiene que ser pobre, sino que todos tienen que ser ricos. Así es. Bueno, pero bueno, entonces ahí, las multitudes venían a Jesús desde lugares distantes, pero al parecer estas multitudes eran atraídas a Jesús más por sus obras milagrosas que por su mensaje. ¿Y por qué digo eso? Porque después en Juan capítulo 6, creo que es, que nos habla que muchos de sus discípulos, porque cuando hablamos de discípulos que seguían a Jesús, Jesús tenía muchos discípulos, muchos de ellos. Entonces vemos que después llega un punto de que escuchaban el mensaje de Jesús y no aceptaron el mensaje, como que el mensaje les pegó muy duro a ellos y ya dejaron de seguir. Muchos de esos discípulos que estaban siguiendo a Jesús dejaron de seguirlo, porque un discípulo, la palabra discípulo significa un aprendiz. No confundamos que cuando leemos de que había muchos discípulos, que podamos atribuirle a todos esos discípulos que todos eran realmente verdaderos seguidores de Jesús, o de que realmente habían puesto su fe en Jesús. ¿Okay? Cuidado, o sea, porque lo vemos que después, porque nos podemos confundir, si cómo puede ser, si estos eran seguidores de Jesús, cómo puede ser que lo esté abandonando a Jesús ahora. Bueno, porque realmente no eran salvos, porque realmente no habían creído en él. Eran tan solo los aprendices que estaban siguiendo a Jesús
Entonces, sus discípulos consistían de una cantidad desconocida de seguidores, y entre ellos estaba Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael y Mateo, que ya habían sido escogidos, habían sido seleccionados por Jesús, ¿no? O escogidos por Jesús. ¿Okay? Entonces vemos eso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ya estamos terminando esta sección. Entonces, en el versículo 10 al 12, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. O sea, se atropellaban y querían tocarlo a Jesús. Y por eso él pedía que lo pusieran en una barca y él se pudiera salir. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Vemos acá un resumen nuevamente. Acá nos está dando un resumen de lo que ya hemos visto, que Marcos nos dijo, de que cuando los demonios se acercaban, o sea, las personas endemoniadas, Jesús se presentaba, salían huyendo, hablaban los demonios reconocían que él era el Hijo de Dios. Interesante. Los fariseos no lo reconocían, pero sí los demonios reconocían que él era el Hijo de Dios. Y salían huyendo, gritando, o sea, con gritos, porque pensaban que habían llegado ya el tiempo del juicio final. Entonces vemos acá que eso es lo que está ocurriendo. Y acá Marcos, en esta sección del capítulo 3, nos está dando un resumen nuevamente. La atracción popular de gente con el pueblo estaba alimentada por sus milagros. O sea, vemos que la gente, la gran atracción, la gran popularidad que tenía Jesús era más por sus milagros más que por su mensaje. Aunque vemos un remanente que sí realmente siguió a Jesús y creyó en Jesús como el Mesías, pero vemos que muchos de estos estaban tan solo buscando señales y prodigios y milagros y prosperidad y todo eso, como muchos hoy en día también lo están haciendo. Jesús continúa demostrando su autoridad divina acá. Vemos sobre toda enfermedad, sobre los demonios. Acá la historia de Marcos ha contestado, o sea, acá vemos que la pregunta que mucha gente se hacía, ¿cuál era la pregunta que se hacía? ¿Quién era este hombre que posee tal autoridad? ¿Quién es este que habla de esta manera, que enseña de esta manera? Nunca hemos oído a nadie hablar de esta manera. ¿Se acuerdan que la gente hacía esa pregunta? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y Marcos acá nos está dando la respuesta. Él es nada menos y nada más que el Hijo de Dios, el Rey venidero, el Rey prometido, el Hijo de Dios, el que es Dios encarnado, Jesucristo, el ungido. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ahí nos está dando la respuesta, nos está dando respuesta a lo que la gente contestaba, demostrándonos, certificándonos a través de los milagros, a través del mensaje del reino de Dios. Y después nos dice, ya finalizando, del 13 al 19, vamos a leer esos versículos. Del 13 al 19 dice, y ahora cambio de Reina Valera, me estoy yendo a la Biblia de las Américas. Dice así, y yo hago esto para que ustedes puedan ver dos diferentes traducciones, ¿no es cierto? Es bueno leer a veces de diferentes traducciones. Y subió al monte, versículo 13, llamó a los que él quiso. Fíjense ahí, él llamó ¿a quién? A los que él quiso. ¿Quién tomó la iniciativa de buscar a los 12 apóstoles? Él, Jesús, a los que él quiso. Y ellos vinieron a él. O sea que vemos que hubo obediencia. Ellos se acercaron a él. Hubo un paso de obediencia. Y designó a 12 para que estuvieran con él. Dos razones por qué los asignó. Número uno, para que estuvieran con él, para que aprendiesen, para que estuvieran cerca con Jesús, para que fueran sus discípulos y aprendiesen de Jesús. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo también. A través del acercarnos, a través de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, es como que también nosotros nos estamos acercando a Él, ¿no es cierto? Para que aprendamos de Él y seamos imitadores de Jesús. Y bueno, y lo segundo dice, para enviarlos a predicar. Y exactamente también nuestra misión de la Gran Comisión, de que nosotros hagamos exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Y qué les dio? Les delegó su autoridad, su poder, para que hiciesen también lo mismo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? De echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Versículo 16. Designó a los 12
Y acá nos da la lista, ¿no es cierto? Yo por eso que le di este resumen acá de los 12, sacado del libro 12 hombres comunes y corrientes por John MacArthur. Y dice así, acá está la lista. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y acá vemos un comentario, por supuesto, Marcos describiendo después de los eventos, ¿no es cierto? Porque lo está escribiendo en base a lo que nos dicen que cree que fue Pedro quien le dictó, quien Marcos escuchó los mensajes y las enseñanzas del apóstol Pedro que él escribe, ¿no es cierto? El Evangelio de San Marcos. Y bueno, y ahí vemos esa lista. Y los otros 2 evangelios, Lucas y Juan, también nos da la misma lista, ¿ok? Acerca de, y están en el mismo orden. Se dan cuenta que en el primer grupo más íntimo, en este núcleo más íntimo de Jesús, se encuentra Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. O sea, vemos que son mencionados siempre primeros en esta lista. Y después, el segundo grupo, que era, diríamos, el segundo grupo más íntimo, está Felipe, Natanael, Mateo y Tomás. Ahí vemos nuevamente, no tenemos tiempo de hablar, por supuesto, de cada uno de ellos, pero yo di esa enseñanza ya hace unos años atrás, y si me da tiempo después tal vez vamos a hacer un paréntesis en Marcos y regresemos un poquito a esa enseñanza y hablar un poco más acerca de los 12 apóstoles, y vemos eso. Entonces, vemos, y así después vemos en el último grupo, dentro del núcleo más íntimo de Jesús, de los 12, se encontraba entonces Jacobo el menor, Simón, Judas y Judas Iscariote, el que fue quien lo traicionó, que después es reemplazado por Matías en el libro de los Hechos, que nos menciona. Ahora bien, ¿por qué son 12 apóstoles? Interesante. ¿Por qué son 12? Hay algo importante en ese número 12, y sí, hay algo. El número 12 no es accidental. Son 12 porque representan el hecho de que en el reino mesiánico estos 12 hombres gobernarían sobre las 12 tribus de Israel. O sea, hay una relación entre las 12 tribus de Israel, el reino milenial, o hablando ya de la segunda venida de Jesús, Apocalipsis 21:12 nos habla acerca de los últimos tiempos, o en Apocalipsis nos habla cuando Jesús, en su segunda venida, estos 12 varones, por supuesto, no Judas Iscariote, pero Matías, quien lo reemplazó, estarían reinando sobre las 12 tribus de Israel. Y eso nos habla cuando la nueva Jerusalén desciende. Apocalipsis 21 habla acerca de eso, y precisamente es por eso que son 12. O sea, que no es un número caprichoso, sino que son 12 porque se alinea con lo que Apocalipsis nos habla de que estos 12 iban a estar reinando juntamente con Jesucristo, ese reino milenial, o en la segunda venida de Cristo, cuando venga la nueva Jerusalén. ¿Okay? Muy bien. Y con eso quiero terminar, con eso ya terminé esta sección de Marcos capítulo 3. La semana que viene vamos a entrar del 20 al 35. Sí, hermana. Sí, estaba oyendo una predicación en el radio donde decían que Marcos era un médico y que los discípulos lo agarraron a él para que él escribiera el libro de Marcos. Ok, pregunta, lo hago para que en la grabación se entienda. Hay una pregunta de que había escuchado de que Marcos era un médico y que lo habían hecho el discípulo. No, como yo dije al principio, cuando empezamos el estudio de Marcos, Marcos es Juan Marcos, es el mismo joven que es mencionado en los evangelios, que vino a ser un seguidor o discípulo
o un ayudante del ministerio del apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, como lo vemos en el libro de los Hechos. Y después nos habla, creo que en el Hechos capítulo 13, por ahí, cuando en el segundo viaje misionero, después Marcos, conocido como Juan Marcos, él no quiere seguir juntamente con Pablo en su viaje misionero y los abandona, diríamos, a Pablo y a Bernabé. Bueno, al punto que después Juan Marcos es restaurado, porque hay una separación entre Pablo y Bernabé. Bernabé lo toma a Juan Marcos y hay una restauración en la vida de Juan Marcos. Y después, años después, se sabe que después, porque el Evangelio nos menciona de que Marcos comienza a seguir a Pedro o a ser un ayudante del ministerio del apóstol Pedro. Y por eso que sabemos que por la tradición sabemos que se dice que el Evangelio de San Marcos, como lo expliqué en las primeras lecciones que habíamos visto, que ya estudiamos, de que Juan Marcos vino a ser un seguidor del ministerio, un ayudante del ministerio de Pedro después, años después, y que Juan Marcos escribe el Evangelio de San Marcos en base a mucha de la información que viene del apóstol Pedro, porque hay muchos detalles que Juan Marcos, siendo joven durante el ministerio de Jesús, diciendo que Juan Marcos no estaba siguiendo siempre un discípulo que estuvo siguiendo a Jesús durante el ministerio de Jesús, la única manera que él pudo saber muchos de estos detalles es que Pedro se lo haya dictado o Pedro se lo haya enseñado a él. Entonces sabemos que no es así. El que fue médico fue Lucas. El Evangelio de San Lucas, Lucas sabemos que de acuerdo al libro de los Hechos, sabemos que él sí fue un médico. Y aunque en San Lucas no había estado directamente en el ministerio, durante el ministerio de Jesús, vemos que después Lucas viene a ser un acompañante de Pablo en el libro de los Hechos. Y por supuesto, Lucas escribe el Evangelio de San Lucas en base a entrevistas que él hizo a María, la madre de Jesús, y a los discípulos, a otros apóstoles. Él hizo toda una entrevista, diríamos, para obtener toda esa información. Bueno, no vamos quería aclarar eso, que no es así. Permíteme, voy a parar la grabación y después voy a tomar otras preguntas más. Gracias por haber estado atento, gracias por haber escuchado. Nos vemos la semana que viene en Marcos capítulo 3 del 20 al 35, ya terminando con Marcos, con este capítulo 3. Dios les bendiga.